Eso era en el espacio, pero las comunidades, o sea, la vegetación, también la podemos estudiar en el tiempo, ¿no? Acá vemos en este caso un tiempo cero, donde hubo un incendio, en este caso en una zona montañosa de España, y en un tiempo subsiguiente, después de 6 y 4 años, la comunidad se ha introducido nuevamente después del incendio, ya se ha modificado y ha crecido en abundancia, en riquezas, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo cambian justamente esos patrones temporales en la comunidad. También vamos a ver el concepto de lo que se llama, en este caso, sucesión vegetal. Cuando estamos hablando de la marcha de la sucesión en el tiempo, concepto de sucesión, estamos hablando de un esquema continuo, ¿sí?, direccional, porque no es el esquema, el cambio continuo de estaciones que se da en un ambiente, sino que se va dando de forma direccional en el tiempo anual o plurianual, y no estacional específicamente, de colonización y extinción de las poblaciones de especies de una localidad. Cómo se van extinguiendo y luego colonizando, o colonizando y luego extinguiendo las poblaciones. Hay dos tipos primarios o elementales de clasificación de la sucesión vegetal, que son las primarias, la sucesión de tipo primario, porque estas parten de una situación donde no hubo previamente vegetación instalada anteriormente. Cuando empieza la colonización a través de un ámbito rocoso, como en este ejemplo, empieza a ser colonizada de a poco por otras especies mucho más importantes, de mayor porte, este es un proceso de sucesión que se llama primario. El proceso de sucesión llamado secundario es cuando parte de un disturbio, ¿sí?, donde la vegetación podría haber estado en cualquier momento de la evolución o del crecimiento, y hubo una interrupción o un disturbio, que puede haber sido deforestación, fuego, ya vamos a ver, donde se recupera después del tiempo. Esa es la secundaria. Y también puede clasificarse en progresivas, o lo que está pasando ahora en nuestros paisajes nativos, que pueden ser regresivas. Las regresivas ocurre cuando el proceso es a la inversa, ¿sí?, se va deteriorando o retrotrayendo a niveles cada vez más primarios o más elementales de la comunidad. ¿Qué factores o procesos determinan el desarrollo de la sucesión secundaria? Lo primero que determina el proceso de sucesión secundaria, habíamos dicho, un impacto, un disturbio. Ese disturbio o perturbación puede ser de distinta índole, ¿sí?, un sobrepastoreo, una actividad agropecuaria intensiva donde se ha deforestado, se ha arado, el fuego. Entonces, todas esas perturbaciones donde se comprometen un gran porcentaje de la biomasa de la comunidad, puede tener distintos efectos. Esos efectos, obviamente, va a depender de la frecuencia con que se da esa perturbación, de la intensidad. No es lo mismo este fuego poderoso donde arrasa toda la vegetación, toda la biomasa de la vegetación y también calcina el suelo, o bien un incendio más rasante, o el tamaño espacial en que se desarrolla. Todo eso va a tener efectos diferentes, ¿sí? Habría que estudiar primero cómo fue el disturbio para ver qué efectos puede llegar a tener sobre la comunidad. En la segunda etapa, a partir de esa perturbación, es cómo se recoloniza, cómo se coloniza nuevamente esa comunidad. Y eso tiene mínimamente dos pasos: que haya elementos, o sea, rizomas o propágulos o semillas en particular, que puedan inmigrar o introducirse nuevamente en el sitio que ha sido perturbado. Eso se va a llamar la forma que como accede, ¿sí?, por distintos procesos. No solamente tiene que acceder, sino que tiene que haber las características del momento donde haya suelo, que haya quedado sobreviviendo suelo, que haya humedad, etcétera, etcétera, que permita
que se establezca, ¿no? Que vuelva a prosperar y germinar esas semillas, esos propágulos que tratan de ingresar, ¿sí? Entonces tiene que ser recolonizado después de la perturbación. Esa capacidad de recolonizar van a poder vislumbrarse de acuerdo a las características que tengan las distintas especies. Por ejemplo, las que tienen capacidad de recolonizar rápidamente una perturbación, nosotros las vamos a llamar especies tempranas o pioneras, ¿sí? Que pueden llegar a recolonizar un ambiente que ha sido quizás fuertemente perturbado. Esas características obviamente van a ser que esas semillas, esas especies también, en su crecimiento sean de poco tamaño, que tengan ciclos vitales cortos, que rápidamente pueden recolonizar, tasas altas de crecimiento y mucha capacidad dispersiva, capacidad de recolonización y un rápido crecimiento poblacional. Estas serían las primeras que entran, las pioneras. Y luego hay especies cuyas características, en su tamaño también, todo lo contrastante, ¿sí? Acá estamos haciendo un blanco y negro, hay especies que son intermedias, de mayor tamaño, ciclos vitales largos, etcétera, etcétera. Estas son las que van a ir haciendo el proceso sucesional a lo largo de la sucesión. Acá se van a implantar las pioneras, puede haber un grupo de especies que sean intermedias y luego las tardías. Estas serían algunas clasificaciones que hay como otras, ¿no? En el proceso sucesional. A partir de eso, también podemos ver una etapa 3, cómo son los cambios en el ambiente, porque ese proceso sucesional va a producir cambios, por ejemplo, en la estructura que habíamos visto de la comunidad. Una estructura muy simple, donde esa estructuración se va complejizando y van entrando muchas otras especies en sus bioformas, cada vez más complejas, más desarrolladas, más altas. Eso es en su estructura. Y cómo también puede cambiar su funcionamiento, lo que habíamos visto en clases anteriores. Ese funcionamiento puede hacer cambiar todo el proceso de flujos energéticos y ciclos de la materia. Esos flujos y ciclos van a ser notablemente cambiados. Por ejemplo, la cantidad de materia orgánica muerta que hay en el suelo va a ir creciendo porque el sistema de funcionamiento va a hacer que haya más caída de follaje, más caída de ramas, etc. Podemos analizar esos dos efectos que se dan en la estructura y funcionamiento de la comunidad que estamos vislumbrando, ¿no? O nosotros estamos desarrollando, ¿no? Como un proyecto paisajístico de recuperación. Y por último está el momento de la estabilización. Ese momento de la estabilización se llama clima. Es el sistema natural, justamente lo que nosotros conocemos como sistemas naturales y que hemos recorrido, podemos llamarle que si están en un estado natural, que no han sido modificados por perturbaciones, diremos que están en su estado climático, o sea, están en su mejor estado de equilibrio con la naturaleza, con el ambiente físico y biológico. Ese sería el final del proceso sucesional. Y por último, veamos también algunas ideas de aplicaciones. Porque si nosotros podemos saber hacia dónde ir, por ejemplo, en un estado de restauración de ambientes degradados, podemos tener algunas ideas de lo que tuvimos algunas vislumbres en lo que yo les comenté antes, pero si nosotros manejamos esos procesos, podemos acelerar los procesos de restauración, como este ejemplo, por ejemplo. Un gran operativo de reforestación para modificar los estados de erosión y desertificación que puede haber en distintos ambientes degradados. O bien, un programa que se realizó por el INTA allá por los años 50, 60, donde había muchos suelos desertificados y donde los médanos estaban muy activos en ese momento, en la zona pampeana, en la zona del oeste argentino. Se hizo un proceso de reconstrucción
del estado de ese pastizal, con siembras y elección de especies que rápidamente iban a llevar a esa comunidad o a ese pastizal a un estado de recuperación o restauración. Y también tenemos este ejemplo que a mí me interesa mostrar siempre que hablo de restauración y de proceso sucesional, cómo uno lo puede ayudar al proceso de recuperación o de restauración de este ambiente que se realizó en la zona de la costa atlántica a partir de los años 30, 40, donde entraban los colonizadores y gente que había comprado, como el señor Hessel, que había comprado suelo a este nivel, como a través de distintos trabajos empíricos y también por conocimiento, fue recolonizando estas dunas, estos lugares muy movidos por el viento, son las arenas eh, eh, cercanas a los vientos del mar, y fueron instalando por prueba y error y por conocimiento distintas especies que eran capaces de fijar y de componer un sistema que, cuya superficie, veamos lo que dice acá, queda protegida y enriquecida y se plantan bajo riego y cuidados constantes pinos, cipreses, abetos, distintas especies que son lo que nosotros vemos ahora en la zona de la costa atlántica, ¿no? Esto es un ejemplo, como puede haber otros, para restaurar y fijar las especies y los sistemas que nosotros queremos desarrollar. Eh, Muchas gracias por su atención y estén atentos a que también vamos a ver algunos conceptos en la nueva clase que les voy a brindar sobre las poblaciones. Por ahora les doy la bienvenida a la nueva clase que vamos a mostrar.